El olor a salitre viejo y a pescado podrido era la fragancia permanente que vestía Coria del Río, abrazada por las aguas turbias y caudalosas del Guadalquivir. No era un aroma desagradable para sus habitantes, sino la esencia de la vida, del sustento que el río, eterno y caprichoso, les ofrecía. Sin embargo, en las últimas semanas, una nota disonante se había colado en aquella sinfonía olfativa, un hedor metálico y dulzón, como el de la sangre coagulada, que se hacía más fuerte con el rocío del amanecer. Ismael, con 72 años y una espalda encorvada por décadas de lanzar y recoger redes, creía firmemente que los dioses del río eran mezquinos, pero predecibles. La Guadalquivira, como él llamaba a la entidad líquida, tomaba un pez por cada 100 que daba, un buey por cada década de buen clima. Era una matemática cósmica y cruel, pero estable. Por eso, el desasosiego lo carcomía. La ecuación se había roto. Sentado sobre un muelle de madera desgastada, remendaba una red de monofilamento rota con la destreza de un cirujano. El daño no era el habitual desgarro de un tronco o una hélice. Las hebras más gruesas, capaces de soportar el peso de un atún mediano, habían sido reventadas como hilo de coser, con una fuerza de tracción imposible para cualquier depredador conocido en el estuario. No sé cómo puedes seguir negándolo, abuelo, dijo Hugo, su nieto, de 18 años, acercándose con una caja de herramientas. Hugo no era un pescador de corazón, era un joven del siglo XXI, pegado a su móvil y soñando con irse a Sevilla a estudiar ingeniería marina, pero el deber familiar lo anclaba a la orilla. ¿Negar qué, muchacho? ¿La estupidez del ayuntamiento por dragar a deshora? Bufó Ismael, anudando con precisión. Negar lo de las redes. Y lo de los terneros. Y el perro de la Lola. Hugo dejó las herramientas con un golpe seco. Sus ojos, jóvenes y claros, barrían la superficie del río, buscando no peces, sino una amenaza. No es una lancha pirata, abuelo. Lo que sea que esté ahí abajo, es grande. Y tiene hambre. Ismael ignoró la palabra, hambre. La había escuchado demasiadas veces en los últimos 15 días. Al principio, fueron solo cotilleos de borrachos en la taberna, una red deshecha aquí, una jaula de cangrejos desaparecida allá. Luego, el miedo se hizo palpable. El ganado de la finca de don Manuel, que pastaba cerca del agua, comenzó a desaparecer sin rastro, dejando solo huellas de un arrastre violento hacia la orilla. Y hacía 2 noches, el mastín de la tía Lola, un animal que pesaba 50 kilos y ladraba a la misma muerte, había sido silenciado para siempre. Son leyendas del río, Hugo. El Guadalquivir engendra monstruos en la mente de los cobardes, sentenció Ismael, levantándose para estirar su espalda dolorida. Mientras la discusión se desarrollaba en la orilla, a unos 50 metros de profundidad, un ser vivo sentía la vibración de las voces humanas como un leve zumbido irritante contra el barro fresco. Víbora. Su nombre no era humano, sino el que le daban las tribus indígenas del Orinoco a su especie, Mundo Río. Era una anaconda excepcional, superando con creces los 6 metros de longitud, una criatura diseñada para el calor húmedo y la densidad de la selva ecuatorial. Pero ella no estaba allí. Estaba atrapada en una cárcel líquida y fría. Cada movimiento era un suplicio. El agua del río Guadalquivir era gélida para su sangre, ralentizando su metabolismo hasta el punto de la inanición. Las capas de escamas, que en la Amazonía brillaban con aceites protectores, aquí se sentían secas y rugosas. Sus terminaciones nerviosas detectaban la temperatura corporal de sus presas a distancia, pero ahora solo percibían un frío constante y opresivo que le recordaba a la muerte. La desesperación era su única compañía. Había llegado a este río turbulento e incomprensible de una forma violenta, un recuerdo de un confinamiento oscuro, el movimiento de un barco, un impacto en el agua. Ahora, su único instinto era sobrevivir, encontrar calor y alimento para restaurar el fuego interno que la abandonaba. Había intentado cazar. Había emboscado y tragado animales pequeños que le resultaban extraños, mamíferos cuadrúpedos con olor a establo, y, aunque calmaban el hambre por un momento, no le ofrecían la energía necesaria para su gigantesco cuerpo. La falta de presas familiares y el esfuerzo termorregulador la dejaban agotada, obligándola a buscar refugio en los tramos más profundos y cenagosos, donde la temperatura era ligeramente más constante. En ese momento, Víbora no era un monstruo.
Era una náufraga moribunda. Sintió el temblor de un pez grande nadando cerca, una vibración débil. Se preparó. El ataque de una anaconda es un torrente de potencia explosiva. Pero su cuerpo, entumecido, solo respondió con una fracción de su fuerza. Falló. El pez se esfumó. La frustración se tradujo en un movimiento ciego y violento. Deslizó sus anillos musculosos por el lecho del río, rozando con su lomo las amarras de un ancla. Era el ancla de la barca de Ismael y Hugo. Arriba, en la barca, padre e hijo se habían subido para revisar las últimas trampas de camarones, balanceándose suavemente sobre la superficie aceitosa. Si vamos a gastar gasolina, mejor ir río arriba. Allí el agua es más limpia, argumentó Hugo, revisando el nivel del combustible. Iremos donde el río me diga que hay peces, no donde te diga tu aparato de satélite, replicó Ismael, encendiendo el motor con un tirón firme. Justo cuando el motor tosió y se encendió, el mundo bajo ellos se desgarró. Un empuje colosal, como si la barca hubiera chocado contra un muro de cemento sumergido, la lanzó a un lado. El motor, arrancado de sus amarres, se apagó de golpe. Ismael cayó al fondo de la barca, golpeándose la cabeza. Hugo, agarrado al borde, sintió el corazón martillearle en las costillas. El agua alrededor de la barca se agitó violentamente. No era el chapoteo de un pez o de una ola. Era el movimiento denso y perezoso de una masa inimaginablemente grande. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Gritó Hugo, la voz quebrada por el terror, mientras ayudaba a su abuelo a levantarse. Cálmate, fue un tronco grande, tartamudeó Ismael, limpiándose la sangre del labio. Pero no era un tronco. La barca se mecía con lentitud, como si estuviera equilibrada sobre una hamaca sumergida. La masa estaba directamente debajo de ellos, moviéndose con deliberada lentitud, sintiendo las vibraciones de su miedo. Hugo tomó una linterna potente de la caja de herramientas. Sus manos temblaban mientras encendía el foco, cortando la oscuridad de la mañana. Apuntó al agua en el costado. El haz de luz penetró la superficie turbia. Por un instante, solo se veía la negrura del río. Y luego, lo vio. A través del agua agitada, una superficie. No era la corteza marrón de un tronco. Era una piel. Escamosa, de un tono verde oliva profundo y moteada de negro, más gruesa que la piel de un cocodrilo. La luz de la linterna se deslizó por aquella piel reptiliana. Hugo siguió la línea del cuerpo, que parecía extenderse indefinidamente bajo el agua. Finalmente, el haz se detuvo en una forma que lo paralizó, la cabeza de la criatura. Era ancha, plana y perfectamente diseñada para la violencia. La punta de la nariz desapareció bajo la quilla de la barca, pero un ojo permaneció visible. El ojo de víbora era inmenso, del tamaño de un puño humano. Su pupila, una hendidura vertical negra, reflejaba la luz de la linterna con un brillo sobrenatural, como un carbón ardiente. No era un ojo malicioso, sino un ojo alienígena, frío y desinteresado, que medía la amenaza bajo el agua. Por un instante eterno, Hugo sintió que el ojo lo miraba a él, no a la barca. Luego, con un último y poderoso desplazamiento de su masa muscular, el ojo desapareció en la oscuridad turbia del Guadalquivir. Ismael, que había sido el maestro pescador, el escéptico, el hombre que solo creía en lo que veía en sus redes, se arrodilló en la barca. Estaba pálido. Su mano temblaba no por el frío, sino por un terror ancestral que había olvidado que existía. Miró a Hugo, con la respiración cortada. El anciano no habló de peces, ni de lanchas. Susurró, y su voz era la de un hombre que había visto a la mismísima muerte. No es la Guadalquivira, muchacho. Esto es el alma del pecado. Ismael se persignó 3 veces, un gesto que no hacía desde que era niño, y luego, mirando fijamente el lugar donde la sombra se había hundido, pronunció una antigua maldición local. Que el río te devuelva lo que te tragaste, serpiente del infierno. Hugo se quedó quieto, abrazando la linterna. El motor seguía muerto. Flotaban a la deriva en un silencio perturbador, a merced de lo que fuera que había pasado bajo ellos. No era una leyenda, era real. Y en algún lugar, bajo las aguas heladas, esa cosa estaba.
El pánico helado se apoderó de él. ¿Qué más podría haber en el vientre de una criatura así? La inquietud de Hugo no era por su vida, sino por la desconocida verdad que se escondía en el barro del Guadalquivir. El silencio de la mañana, roto por el terror, duró poco. Apenas Ismael y Hugo lograron hacer arrancar el motor de la barca y regresar al muelle, el caos se desató. Los ojos desorbitados de Ismael y el temblor de Hugo eran evidencia suficiente para los otros pescadores, que ya vivían con la respiración contenida. La noticia de la cosa, que había embestido la barca de Ismael, el pescador más escéptico de Coria, voló como pólvora húmeda. La comunidad se dividió entre el pánico supersticioso y la indignación pragmática. Exigían acción. La amenaza era real, estaba viva, y ponía en peligro no solo la vida, sino el sustento de todos. Al caer la tarde, la orilla del río ya no era un lugar de trabajo, sino un campamento improvisado. La llamada de auxilio de la policía local no había tenido éxito, pero la historia había llegado a oídos más competentes, el equipo de biólogos de vida silvestre de Sevilla. La doctora Elena Cortés llegó al anochecer. No era la típica científica de escritorio. Era alta, con cabello castaño recogido en una coleta práctica y unos ojos grises, cansados pero penetrantes, que habían visto demasiado sobre la capacidad humana de alterar ecosistemas. Su especialidad eran las especies invasoras y, de forma extraoficial, la recuperación de fauna exótica víctima del tráfico ilegal. Llevaba el peso de un pasado turbio, una expedición en el Amazonas que acabó mal, dándole una perspectiva única sobre el miedo y la empatía hacia los depredadores. Elena observó el lugar con frialdad profesional. El desgarro en la red rota que Ismael había guardado, la escama solitaria que Hugo había encontrado incrustada en el muelle, más grande que la palma de su mano, de un patrón nunca visto en especies europeas, y la magnitud de los destrozos reportados, la hicieron tragar saliva. Esto no era una nutria gigante. Era una serpiente. Una muy grande. Probablemente, una anaconda. Necesito a alguien que conozca el río mejor que sus propios pies, dijo Elena al jefe de policía local, con voz firme. Alguien que sepa dónde busca calor y qué presas son más fáciles para una criatura tan grande. Todos señalaron a Ismael. Ismael, después del horror del amanecer, había perdido su escepticismo, pero no su terquedad. No voy a guiar a nadie para que mate al espíritu del río, protestó Ismael, cruzándose de brazos. Nadie va a matar nada, señor, lo interrumpió Elena, acercándose. Su mirada era honesta y directa. Soy bióloga. Si este animal es una anaconda, está aquí por una razón ajena a su voluntad. Está sufriendo. No está adaptada al frío. Mi objetivo es sedarla, sacarla y reubicarla. Pero si la dejamos aquí, morirá de hambre o congelada, o la matará alguien con un fusil por miedo. ¿Usted quiere eso? El pragmatismo de Elena, unido a su promesa de no causar daño, doblegó a Ismael. Asintió, pero no sin antes incluir a su nieto. Hugo viene conmigo. Tiene mejores ojos que yo. Mientras los humanos debatían la estrategia de captura, uso de sonar de baja frecuencia, sedantes en dardos, a unos 3 kilómetros río abajo, en un tramo poco profundo de cañas y barro, Víbora se sentía morir. El frío, su enemigo implacable, se había intensificado. Había reptado fuera del agua, buscando desesperadamente el sol de la tarde, pero este solo le ofrecía una tibia burla. El sol del Mediterráneo era un fuego débil comparado con el sol de la selva. Intentó cazar un pato cerca de la orilla, pero su ataque fue lento y errático. El pato escapó con un graznido burlón. Víbora estaba agotada. Su mente reptiliana, normalmente enfocada en el ciclo de cazar, engullir y digerir, ahora estaba dominada por el instinto primario de conservación, encontrar una cueva, un hueco, un lugar caliente para esperar. Deslizó su cuerpo colosal por la orilla fangosa, dejando una huella parecida a la de una excavadora pequeña. En ese momento, no era un depredador, sino una máquina biológica al borde del colapso, moviéndose solo por inercia. Sus movimientos, usualmente silenciosos y fluidos, eran ahora lentos y torpes, arrastrando su peso. Fue Hugo quien la encontró. Siguiendo el rastro y las escamas dispersas, Hugo se separó de su abuelo y Elena, caminando en silencio por una zona pantanosa que solo él conocía.
El olor a cieno era fuerte. Y luego, el olor a metal dulce, el olor de la sangre, más fuerte que el salitre. Víbora estaba semienterrada en el barro, en una especie de zanja natural, utilizando la humedad del suelo como una manta térmica rudimentaria. Solo una pequeña porción de su lomo y su cabeza se asomaban. Estaba inmóvil, apenas respirando. Hugo se detuvo. El miedo que sintió la primera vez se había transformado en algo más complejo, una mezcla de asombro y profunda lástima. El animal era gigantesco, aterrador, pero su inmovilidad sugería una vulnerabilidad absoluta. Lentamente, Hugo se acercó, levantando su cámara de fotos, una costumbre que había desarrollado siguiendo los animales del río, en lugar del arpón. Quería documentarla, no matarla. Cuando estuvo a unos 10 metros, la serpiente levantó la cabeza. El movimiento fue lento, como el de una puerta oxidada al abrirse. El ojo enorme, ahora sin el reflejo de la linterna, lo miró fijamente. La criatura no siseó en advertencia, ni se preparó para atacar. Simplemente abrió la boca. No fue un gesto de agresión. Era un reflejo de náusea. Víbora había intentado digerir el material que había ingerido antes de llegar a Europa, el material que la había traído, y su cuerpo estaba luchando contra la indigestión y la enfermedad. El olor a putrefacción que emanaba de su interior era nauseabundo. Víbora siseó, pero no un siseo de ataque, sino un gemido bajo y desesperado. Hugo, en lugar de huir, sintió una punzada en el pecho. No había crueldad en ese animal, solo dolor. Él se quedó allí, inmóvil, proyectando su compasión silenciosa. En ese instante de comunicación animal, la serpiente se contrajo violentamente. Un espasmo convulsionó su cuerpo. Víbora vomitó. El vómito fue un chorro espeso de lodo, bilis y agua. Pero mezclado con el cieno, un objeto rodó pesadamente hasta la orilla, deteniéndose justo a los pies de Hugo. Era un objeto sintético y colorido. Hugo se agachó con repulsión e inmensa curiosidad. Lo recogió. Era una muñeca infantil. No era una muñeca moderna, sino una pieza antigua, de porcelana o plástico duro, con rizos de cabello castaño y un vestido de encaje que, a pesar de estar empapado en jugos gástricos, conservaba un aire delicado y costoso. Parecía ser de la década de 1950 o 1960. Hugo se quedó mirando el rostro de la muñeca. Estaba vacío, pero no roto. El vestido estaba rasgado por un lado. Cuando giró la muñeca, notó que algo oscuro y coagulado cubría el pecho. Con el dedo, limpió el lodo y la bilis. El material sintético de la muñeca tenía un orificio de bala, pequeño y limpio, justo a la altura del corazón del juguete. Hugo gritó, un sonido ronco de absoluta incredulidad. El grito atrajo la atención de Ismael y Elena, que estaban cerca. «Hugo», gritó Elena, corriendo hacia él, seguida de Ismael. Elena vio a la serpiente, inmensa y quieta, y luego a Hugo, con la muñeca en las manos. «Hemos encontrado algo», dijo Hugo, con la voz ahogada, extendiendo el brazo con el macabro hallazgo. Elena tomó la muñeca. La examinó. Su expresión de bióloga se transformó en la de una forense. «Llama a la policía». «Esto cambia todo», ordenó Elena, mirando el orificio de bala. La serpiente, víbora, estaba nuevamente inmóvil, pero había logrado vaciar algo de su estómago. Los esfuerzos de sedación que Elena había planeado para el animal se aceleraron. Ahora tenían que capturarla con urgencia, no solo por su salud, sino porque era evidencia. El equipo de biólogos y los pescadores lograron, con mucha dificultad y usando arneses especiales, sedar y mover a Víbora a un centro de contención improvisado en un almacén portuario. El animal era una montaña de escamas y músculo frío. Bajo la luz cruda del almacén, Elena dirigió el proceso, con Ismael y Hugo mirando desde una distancia respetuosa. La policía local, ahora al tanto de la muñeca y el agujero de bala, acordonó el lugar. El caso ya no era de fauna invasora, sino una investigación criminal. «El maletín no puede tardar en llegar», dijo Elena, refiriéndose al equipo de radiografía portátil que había solicitado con urgencia. Tenían que ver qué más había en el vientre de la criatura. 1 hora después, la máquina estaba lista.
Elena colocó los sensores contra las escamas húmedas y aceitosas de víbora, que reposaba bajo el sedante. La primera radiografía apareció en la pantalla digital. Elena contuvo el aliento. El intestino de víbora, justo donde el sistema digestivo comenzaba a fallar, mostraba varios objetos no orgánicos. Uno era grande, denso y rectangular. Ahí está. El objeto principal que la estaba matando, dijo Elena, señalando la imagen. Era un maletín metálico, aproximadamente del tamaño de un ladrillo, sellado y visiblemente golpeado, como si hubiera caído desde gran altura. Ismael lo reconoció inmediatamente. Eso no es de aquí. Esos sellos, los he visto en los barcos de carga del estrecho. Mercancía peligrosa. Pero justo al lado del maletín, la imagen de rayos X reveló otro contorno. Un conjunto minúsculo de estructuras más frágiles y delicadas. No era un hueso de pez ni de roedor. La densidad y la morfología eran totalmente diferentes. Elena acercó la imagen. Sus ojos grises se abrieron con horror. Ella había trabajado con restos de fauna y de personas. Sabía lo que estaba viendo. El equipo se quedó en silencio, iluminado por el resplandor azul de la pantalla. Hugo se cubrió la boca con la mano. Ismael retrocedió un paso, negando con la cabeza la antigua maldición que había pronunciado. Elena, con la voz temblorosa, identificó la estructura ósea. Dios mío. No es una muñeca lo que tiene. Lo que ha vomitado era el juguete de alguien. Esa criatura se tragó a un bebé humano. ¿Tiene un esqueleto de bebé humano? El almacén quedó sumido en un silencio gélido. La serpiente gigante había pasado de ser un monstruo a ser el cofre de un secreto, el único testigo de un crimen inimaginable, y el próximo capítulo prometía ser una terrible revelación. El caos no se manifestó con gritos, sino con un silencio opresivo, roto solo por el pitido constante del monitor cardíaco de víbora. La doctora Elena Cortés repetía la radiografía una y otra vez, buscando un error, un artefacto de la imagen, cualquier cosa que desmintiera su terrible diagnóstico. El esqueleto diminuto y la muñeca acribillada eran demasiado para la lógica de la fauna invasora. Necesitamos hacer la extracción ahora, dijo Elena, su voz sonando hueca en el vasto almacén. Esto es una escena del crimen. La serpiente está sufriendo y necesitamos sacar eso antes de que su sistema colapse. Y antes de que la policía arruine la evidencia. La noticia de que la anaconda no solo contenía un maletín, sino posibles restos humanos, provocó un frenesí mediático inmediato. Helicópteros sobrevolaron el muelle y periodistas acamparon a las afueras del almacén, que fue sellado con cintas policiales amarillas. El monstruo del río se había transformado en el depositario involuntario de una tragedia y, posiblemente, de un crimen de alto nivel. El equipo se apresuró. Elena, asistida por su asistente biólogo y con Hugo e Ismael observando a distancia, preparó los instrumentos para una endoscopía mayor, un procedimiento de alto riesgo para un animal tan grande y debilitado. Necesitaba recuperar el maletín y los restos óseos intactos. Mientras los humanos se movían con desesperación contenida alrededor de su cuerpo, Víbora se hundía y emergía de un sueño cargado de recuerdos dolorosos. La sedación no era total, solo nublaba el terror y el frío, permitiendo que fragmentos de memoria flotasen en su mente reptiliana. El frío. Era lo primero. No el frío del agua española, sino el frío de un contenedor oscuro, claustrofóbico, que se movía sin la fluidez del río. El olor a metal, a combustible, a salinidad agresiva. Había sido sacada de su mundo, atada, drogada, y arrojada a esa prisión móvil que vibraba con el rugido de las máquinas. Había luchado, había usado toda su potencia, pero estaba agotada. El último recuerdo claro era la luz cegadora, el aire libre y el sonido violento del motor de un barco. Estaba siendo arrojada. Pero no estaba sola. Víbora había estado desesperada por alimento. Su cuerpo le había fallado en su hábitat original, obligándola a buscar presas en la periferia. Cuando la compuerta del barco se abrió y el bulto cayó al agua a su lado, su instinto se impuso. No era el olor a capibara, ni a caimán. Era un olor complejo, humano, sí, pero mezclado con metal y con un hedor a enfermedad, a suciedad. Había engullido el bulto por desesperación. Ella revivió el momento,
la presión sobre sus mandíbulas, el movimiento de deglución de su garganta, la sensación del objeto duro, el maletín, atascándose parcialmente. Luego, el objeto más blando, la muñeca y los restos, que pasó con más facilidad. El impacto de su propio cuerpo al caer en el agua salada y fría. Y luego, el tormento de los días, el frío que detenía la digestión y el objeto metálico que actuaba como un ancla en su sistema, perforándola desde dentro. El maletín no era una comida, era la causa de su enfermedad y la razón de su llegada forzada a esta agua mortal. En la mesa de operaciones, Elena trabajaba con un endoscopio largo y flexible. El proceso era lento y arriesgado. El tacto de los guantes de látex y el olor a yodo y desinfectante llenaban el aire. Ahí está. La tenemos, susurró Elena, guiando la punta del endoscopio. Con una pinza quirúrgica de titanio, y tras varios minutos de tensión extrema, Elena logró agarrar el objeto rectangular. Poco a poco, con la delicadeza de quien maneja una reliquia explosiva, extrajo el maletín a través de la boca sedada de víbora. El maletín cayó sobre una bandeja de acero con un ruido seco y resonante. Era de aluminio, pequeño, y sellado con remaches de alta resistencia. Tenía marcas de corrosión y golpes violentos, y el símbolo que Ismael había reconocido antes, un ancla estilizada con una flor de lis superpuesta, el infame sello de un cártel de contrabando. Bien, ahora los restos óseos, ordenó Elena, su atención fijada en la radiografía. La extracción de los restos fue aún más delicada. El tejido restante se había disuelto, dejando solo huesos diminutos. Con extrema cautela, Elena logró recoger lo que parecían ser una costilla y un fragmento de cráneo, depositándolos en tubos de ensayo forenses. El maletín es evidencia criminal. Los restos son la tragedia, murmuró Elena, limpiando el sudor de su frente. En ese momento, un hombre vestido de civil, el jefe de policía local, que había estado observando con intensa incomodidad, se acercó a la mesa. Doctora Cortés, le agradezco su cooperación. La evidencia pasa a nuestra custodia. El maletín y los restos. Ni hablar. Explotó Elena. Necesito tiempo para catalogar los restos. Y si esta serpiente es una especie exótica, no puede ir a cualquier parte. El gobierno central se ha interesado. No es asunto de una reserva local, dijo el jefe de policía, con una sonrisa tensa. Sus ojos no miraban a Elena, sino al maletín. Mientras discutían, un técnico revisaba los equipos antes de guardarlos. Decidió hacer una última imagen rápida de la garganta de víbora para confirmar que todo había sido extraído. La pantalla volvió a iluminarse. Doctora, creo que se perdió algo muy pequeño, dijo el técnico, señalando un punto justo en el esófago. Elena se acercó, irritada, pensando que era un fragmento de anzuelo o una piedra. El punto era minúsculo, apenas visible en la imagen. No era hueso, sino un objeto orgánico, de densidad irregular, que no correspondía a la anatomía interna de la anaconda. Hugo, que estaba al lado de Elena, se inclinó. Vio algo en la imagen que Elena, con la mente enfocada en el maletín y los restos humanos, había pasado por alto. No era un resto, sino una masa pulsante. Doctora, mire. Eso está vivo, susurró Hugo, señalando el monitor. Elena entrecerró los ojos. Se dio cuenta de que no era un objeto que salía, sino un objeto que entraba. Algo que Víbora había engullido hacía muy poco, en su lucha por la supervivencia en el río. La imagen mostraba un organismo pequeño, con una forma reconocible, pero extraña en ese contexto. Antes de que Elena pudiera articular la naturaleza del hallazgo, el jefe de policía, nervioso, recibió una llamada encriptada en su móvil. Su rostro se puso blanco. Bajó la voz y habló en susurros rápidos. Sí, lo tenemos. ¿El maletín? No, la criatura está sedada. Entendido. Colgó el teléfono. Su sonrisa forzada desapareció, reemplazada por una frialdad de acero. La investigación será transferida a la Guardia Civil en Madrid. No deben documentar más. Solo sellen el maletín. Elena sintió que algo andaba mal. La prisa, la transferencia de jurisdicción. Estaban intentando encubrir algo.
¿Y qué pasa con este animal? ¿Dónde la van a llevar?, preguntó Elena, interponiéndose entre el policía y la mesa de evidencias. El policía la miró con una expresión vacía. A un centro de control. O lo que el protocolo dicte. Ya no es su responsabilidad. Elena se negó a moverse. Señaló el monitor, donde el objeto pulsante era más visible. No me voy sin saber qué es esto. Hay algo más en su vientre que no corresponde al crimen. Necesito saber qué es. El policía se acercó al monitor, con impaciencia. En ese momento, en la esquina del almacén, el cuadro de fusibles principal, viejo y corroído por el salitre, comenzó a chispear con un zumbido agudo. El sedante está fallando. Su ritmo cardíaco se está acelerando, gritó el asistente, señalando el monitor de víbora. El jefe de policía maldijo. Dio un paso hacia Elena para forzarla a alejarse del maletín. Justo en ese instante, el sistema eléctrico del viejo almacén colapsó. Hubo un estallido sordo, seguido de un zumbido agonizante y la oscuridad total. Se desató el caos. Linternas de emergencia se encendieron, arrojando sombras largas y deformadas. En la oscuridad y el silencio, roto solo por la respiración agitada de los presentes, el monitor cardíaco de víbora se había silenciado. El jefe de policía tropezó, maldiciendo. Ismael y Hugo se quedaron pegados el uno al otro. Elena, en la penumbra, vio el cuerpo gigantesco de víbora. Estaba despertando. El sedante había sido metabolizado o su sistema había forzado la respuesta. Vio el movimiento de sus anillos musculares, una lenta, pero inconfundible, contracción. Y en medio de la oscuridad tensa, un sonido, fuerte y claro, reverberó en el almacén. El sonido era el golpe seco del maletín de metal al ser pateado accidentalmente por el jefe de policía mientras intentaba encontrar el camino hacia la salida, revelando que aún no estaba asegurado. El caos era total. Víbora, ahora completamente despierta y sintiendo la amenaza del frío y de los humanos invasores, buscó el calor y la salida. El maletín, la fuente de su dolor y ahora la prueba de un crimen, estaba a su lado. El jefe de policía, conociendo el valor del maletín, gritó. En la oscuridad y la confusión, Víbora destrozó con un golpe de cola la puerta de metal del recinto de contención y se deslizó hacia la única fuente de escape, la puerta abierta que daba al río. El jefe de policía, enloquecido, gritó por el maletín, tropezando con los cables. El contenido del maletín estaba a punto de ser expuesto. Y la testigo, Víbora, estaba libre, llevándose consigo la clave del misterio. El destino del maletín y la vida de la anaconda dependían de los segundos siguientes. El estampido metálico del recinto de contención al ceder fue seguido por un instante de terror absoluto. La oscuridad era total, un manto viscoso y frío que magnificaba el pánico. Los biólogos gritaban, el personal de seguridad encendía desesperadamente sus linternas. El jefe de policía, furioso y humillado, se arrastraba por el suelo buscando el maletín. Víbora, ahora libre y con la adrenalina disparada por el fallo del sedante, no buscaba venganza, solo huir del olor a químico y del frío. Su cuerpo se movía con una urgencia brutal. Sintió el olor del río, su única esperanza de camuflaje, y se dirigió hacia la salida con una velocidad que desmentía su tamaño y su estado de salud. La doctora Elena Cortés, aunque aterrorizada, actuó por instinto. Ella no le temía a la serpiente, temía por el desenlace. Sabía que la fuga significaba una orden de caza a muerte. Se lanzó hacia la mesa de trabajo, recuperando las muestras de ADN y los pocos fragmentos de escamas que había tomado. El maletín, por suerte, había sido recuperado por el asistente de Elena y estaba asegurado temporalmente bajo llave en un contenedor de transporte. Es una especie invasora, inofensiva para el ser humano si no es atacada. Gritó Elena, tratando de calmar el pandemonium. Inofensiva. Esa cosa se tragó a un niño. Abatimiento. Necesito equipos de control de plagas. Aulló el jefe de policía. Ismael y Hugo observaban el desastre desde la distancia. El joven, en medio del caos, sintió una punzada de alivio irracional. Víbora estaba libre. Merecía luchar.
A medida que el alba regresaba y la policía se preparaba para una persecución con lanchas y focos, Elena se encerró en el pequeño laboratorio portátil. Tenía que entender qué era exactamente víbora, y por qué había terminado en el Guadalquivir. Corrió el análisis de la muestra de escama. El resultado fue asombroso. Víbora no era una Eunectes murinus, la anaconda verde común, sino una subespecie extremadamente rara, posiblemente del norte del Orinoco, con marcadores genéticos que la situaban al borde de la extinción en su hábitat. Su patrón de crecimiento era diferente, lo que explicaba su tamaño colosal, y su adaptación metabólica era más sensible a las variaciones de temperatura. Su migración no fue un evento natural, fue un destierro forzado. Elena se dio cuenta de la verdad escalofriante: víbora era un bien de lujo en el tráfico de especies. Había sido capturada en su hábitat, enviada ilegalmente, y probablemente arrojada al río cuando se enfermó o se volvió demasiado peligrosa para el transporte. El maletín y los restos del bebé no eran su objetivo, sino los restos de una operación de contrabando mucho más amplia. Ella no es un monstruo. Es una víctima de un naufragio criminal, susurró Elena. Esto confirmaba su dilema moral: la criatura no merecía la casa, merecía un santuario. Mientras tanto, la atención se centraba en el maletín. La policía de Sevilla y la Guardia Civil finalmente llegaron, pero el jefe de policía local, actuando con una urgencia sospechosa, insistió en abrir el maletín de inmediato, sin la presencia de un fiscal, alegando que podría contener material explosivo. Usando herramientas especializadas, el maletín fue abierto. Estaba relleno de pequeños chips de memoria y documentos plastificados. Estos no contenían drogas ni dinero, sino archivos codificados, cuentas bancarias en paraísos fiscales y hojas de ruta de buque cisterna. Una red que conectaba rutas marítimas de tráfico de armas, especies raras y, lo más perturbador, la evidencia de tráfico humano. La flor de lis estilizada en el maletín no era solo un sello de contrabando, era la marca de un cártel conocido por sus conexiones en la política y el comercio a nivel europeo. Ismael, observando la escena desde la puerta, lo confirmó. Se acercó a Elena y le susurró: ese símbolo. Lo vi hace 40 años, cuando hacía trabajillos de estibador en el puerto. Nunca eran cargas de pescado. Eran cargamentos que nadie podía ver. El símbolo siempre significó silencio. Si el cártel sabe que su archivo ha sido tragado por el río, no pararán hasta tenerlo de vuelta. Y si la serpiente fue capaz de vomitar esto, sabe demasiado. El miedo de Ismael no era a la serpiente, sino a los hombres que la buscaban. Mientras los adultos lidiaban con la gravedad criminal del hallazgo, Hugo se sintió atraído por el recinto vacío de víbora. Había un rastro de limo y sangre en la pared rota, pero también una energía. Sabía que la serpiente no podía estar lejos, el frío la obligaría a buscar refugio rápidamente. Hugo llevó consigo su cámara de fotos y se acercó al boquete en la pared. El olor a humedad y a azufre era fuerte. Hugo se arrodilló, hablando en voz baja, casi en un susurro. Escúchame. Tienes que esconderte, serpiente. No te buscan solo por miedo. Te buscan por lo que llevas dentro. Hugo no esperaba una respuesta, pero la necesidad de comunicar la verdad al animal era imperiosa. En la orilla, a unos 100 metros, oculta en un hueco excavado por una tormenta, víbora lo escuchó. Sus sensores infrarrojos detectaron el calor constante y el pulso calmado de Hugo, diferente al pánico de los otros humanos. La voz, aunque incomprensible, era la misma que le había suplicado calma antes, la que no la había atacado. Ella sentía un dolor punzante en el intestino, una debilidad que la paralizaba. La expulsión del maletín le había dado un alivio temporal, pero el resto de su estómago estaba lleno de la toxicidad del ambiente y la debilidad del hambre. Estaba, literalmente, muriendo de frío. Su lucha se había convertido en una lucha por el calor, no por la comida. Mientras Hugo seguía hablando, sin saber si la serpiente lo escuchaba, sintió un hormigueo eléctrico. El instinto le decía que la encontrara. Pero el cártel ya estaba en movimiento. El jefe de policía, ahora identificado por Elena como un posible cómplice, estaba en una sala de reuniones improvisada con un grupo de hombres trajeados que no eran de la Guardia Civil, sino agentes privados con una autoridad silenciosa y perturbadora.
Había mentido sobre el contenido del maletín a la prensa y había falsificado el informe de la Guardia Civil para catalogar el incidente como muerte accidental de un animal exótico y un posible caso de tráfico de órganos fallido. La conversación se centró en la eliminación de un testigo inconveniente. La criatura debe ser abatida y su cuerpo incinerado. Debe parecer un incidente de seguridad pública. Y quien lo ha visto, debe callarse, dijo el hombre de traje, con una voz plana y sin emoción. En ese momento, la calma tensa que había seguido al descubrimiento se rompió por un sonido penetrante que venía del cielo. Un helicóptero civil, negro y sin insignias, sobrevoló el almacén a baja altura, su ruido ensordecedor. No era de la policía. Estaba equipado con un potente foco y un dispositivo de seguimiento. Elena se dio cuenta de inmediato. Estaban utilizando el calor residual del almacén y el posible rastro de limo caliente en el río para localizar a Víbora. El jefe de policía, con una sonrisa de satisfacción que no llegaba a sus ojos, se dirigió a los hombres de traje. La bestia ya no es un problema de la ciudad. Es un problema de ustedes. Hugo, que seguía en el boquete, sintió la vibración ensordecedora del helicóptero. Levantó la vista. Las luces del almacén se habían encendido de nuevo. La luz del helicóptero barrió el río, concentrándose peligrosamente cerca de la zona donde Hugo sabía que Víbora estaría buscando refugio. Hugo sintió un escalofrío que no era del frío. Tenía que moverse. Abuelo. Elena. Víbora está en peligro real. Hay francotiradores ahí arriba. Gritó Hugo, corriendo de regreso al almacén. El jefe de policía, al ver que Hugo había visto el helicóptero, hizo una seña rápida a uno de sus hombres. El helicóptero se cernió sobre el río, suspendido como un depredador. Un rayo de luz intenso iluminó un pequeño recodo. Justo cuando la luz se posó en un montículo de fango que se movía ligeramente, una voz resonó por un megáfono desde el helicóptero, distorsionada y robótica: testigo inconveniente. Permanezcan en la orilla. Vamos a asegurar el área. El juego había terminado. Ya no era una captura, era una cacería con todas las de la ley. La vida de Víbora pendía de un hilo. ¿Podría Hugo avisarla a tiempo? El cielo se había oscurecido con la presencia de la verdadera amenaza. El rugido del helicóptero no era solo ruido, era una declaración de guerra. Sus aspas cortaban el aire de la mañana con la autoridad de una sentencia de muerte. Hugo corrió de vuelta al almacén, tropezando con las linternas y el desorden. Su advertencia se ahogó en el pandemonium de la gente que se dispersaba. Abuelo. Elena. No es la policía. Son mercenarios. ¿Quieren matarla? Gritó Hugo, pero sus palabras se perdieron. Elena estaba enfrascada en una tensa confrontación con el jefe de policía, exigiendo explicaciones sobre el helicóptero no identificado. Ismael, más astuto, reconoció el peligro en la voz de su nieto. Sabía que el helicóptero sin distintivo significaba problemas de los grandes, problemas que no se solucionaban con redes. Hugo, por aquí. Gritó Ismael, señalando un pequeño cobertizo donde guardaban bidones de combustible y herramientas viejas. El joven lo siguió. Ismael, con una agilidad sorprendente para su edad, desconectó un reflector grande que usaban para las faenas nocturnas, lo conectó a una batería de barco y lo cargó a duras penas. Esa cosa busca calor. La luz es solo para ver, pero el ruido la saca de su escondite. Ve. Yo les daré un poco de dolor de cabeza, dijo Ismael, entregando a Hugo una vieja red de nylon grueso y un gancho de pesca con una punta bien afilada. ¿Qué vas a hacer? La vieja táctica del burro ciego. Ve, muchacho. Tu animal te necesita, respondió Ismael con una determinación sombría. Hugo no lo dudó. Sabía que la luz del helicóptero había iluminado la zona donde Víbora se había refugiado, temblando de frío y dolor. Deslizó el gancho en la cintura y se dirigió a la orilla, moviéndose al amparo de las sombras. Víbora, mientras tanto, sentía el cuerpo arder en pánico. El ruido del helicóptero era un ataque sensorial, magnificado por la resonancia en el agua. Había reptado fuera del río y ahora se encontraba en un pequeño claro, su cuerpo buscando desesperadamente absorber el poco calor del fango.
La liberación del maletín le había aliviado la presión intestinal, pero el dolor y la náusea regresaron. Algo estaba atascado en su esófago, un objeto más pequeño que le impedía tragar o respirar cómodamente. Víbora no podía moverse. Estaba al borde del colapso hipotérmico. La rabia animal se había extinguido, dejando solo una desesperada necesidad de sobrevivir. El foco del helicóptero, brillante y despiadado, se fijó en su posición. Desde arriba, a unos 30 metros, se abrió una compuerta. Hugo no necesitó ver la silueta para saber que era un francotirador. La voz en el megáfono, ahora más clara, resonó: objetivo asegurado. Procediendo a la eliminación controlada. En ese instante, Ismael, desde el muelle, accionó el reflector. El potente haz de luz, amplificado por el rocío de la mañana, se dirigió directamente a la cabina del helicóptero. La luz era cegadora. El helicóptero se desestabilizó, el piloto gritó por la radio. El francotirador perdió el punto de mira. «Maldito viejo», rugió el jefe de policía. Ese breve parpadeo de tiempo fue todo lo que Hugo necesitó. Se lanzó hacia el claro. Encontró a Víbora inmovilizada, su cabeza levantada en un gesto de absoluta desesperación. El cuerpo, que había sido una maravilla de poder cuando atacó la barca, ahora era solo una inmensa masa de piel y músculo tembloroso. Sus respiraciones eran espasmódicas. Hugo se arrodilló, ignorando el fango. El miedo había desaparecido. Solo quedaba la urgencia de proteger. «Tranquila. Por favor, tranquila», susurró Hugo, su voz suave y firme a la vez. «Tienes que moverte. Te van a matar». Víbora lo escuchó. Sus sensores infrarrojos registraron al joven, que no portaba armas ni emitía la adrenalina de un cazador. El olor de Hugo era el mismo de la primera vez, el de la curiosidad y la piedad. La serpiente inclinó su cabeza, agotada. Hugo extendió una mano temblorosa y la apoyó suavemente sobre la escama seca y fría de su cabeza. Diálogo/interacción. Sé que te duele. Sé que tienes algo atorado. Tienes que dejarlo ir. Te vas a morir si no lo haces. No te puedo ayudar si no te quedas quieta. Tienes que confiar en mí. Hugo hablaba con la intensidad de una súplica, acariciando suavemente la piel del animal. La respuesta de Víbora fue un siseo bajo, no una amenaza, sino un sonido gutural, casi un gemido. El joven sintió la vibración del dolor recorriendo el cuerpo gigantesco. Era una aceptación. Un acuerdo tácito. En ese momento, en la agonía del animal, se forjó una conexión profunda. La serpiente, en su desesperación, eligió la confianza. Hugo recordó la radiografía. El maletín había salido, pero quedaba ese objeto pequeño y pulsante que Elena había visto. Algo estaba obstruyendo el esófago. Con manos firmes, Hugo sacó el gancho de pesca. Su punta afilada y curva se usaba para sacar desechos de las redes, pero ahora tenía un propósito macabro. Lo siento mucho. Pero tengo que hacerlo», murmuró Hugo. El joven deslizó el gancho con extrema lentitud y suavidad por el costado de la boca de Víbora, hacia su garganta. La serpiente se contrajo, pero no mordió. Solo cerró el ojo, dejando la tarea en manos de la extraña criatura bípeda que no le deseaba la muerte. Hugo sintió el metal del gancho chocar contra algo pequeño y duro. Lo enganchó y tiró con un movimiento rápido y decisivo. Víbora convulsionó violentamente, soltando un chorro de agua y bilis. Un pequeño objeto, envuelto en mucosa, salió disparado y cayó al barro. En ese mismo instante, el helicóptero, ajustando su posición, logró evadir el cegador reflector de Ismael y el foco se fijó de nuevo en la posición de la anaconda. Hugo no tuvo tiempo de mirar el objeto. Víbora, liberada de la obstrucción, sintió un torrente de energía renovada, aunque helada. La presión en su pecho desapareció. Su mente se enfocó. Huir. El francotirador había encontrado su objetivo. Un punto láser rojo se posó en la base de la cabeza de Víbora. «Fuego», ordenaron por el altavoz del helicóptero. Pero justo cuando el gatillo fue apretado, Víbora realizó un movimiento de evasión. Se deslizó con una agilidad sorprendente,
empujando una gran ola de fango y agua hacia la orilla. Hugo tuvo que saltar para evitar ser arrastrado. El dardo tranquilizante, disparado por el francotirador, golpeó el fango donde la cabeza de víbora había estado un segundo antes, explotando su contenido químico en el agua. Víbora, utilizando el impulso, se lanzó al río. El joven la vio desaparecer, sintiendo una mezcla de alivio y una terrible tristeza. La había ayudado a sobrevivir un momento más. Ahí está. Sigue en el agua. No la pierdan de vista, gritó el jefe de policía. Elena e Ismael llegaron corriendo al claro, viendo el rastro de la huida de víbora. Hugo, ¿estás bien?, preguntó Elena, revisándolo frenéticamente. Estoy bien. Se fue. Pero, encontré esto, dijo Hugo, señalando el pequeño objeto que había extraído. Era un objeto duro, del tamaño de una moneda grande, y estaba roto. Elena se arrodilló para examinarlo. No era hueso. Era un diminuto transpondedor, un chip GPS de seguimiento, envuelto en un material orgánico. Alguien había intentado implantárselo en el esófago para poder seguir su ruta. Y si la serpiente había estado enferma, la falta de digestión había impedido que pasara, salvando la vida del animal de ser rastreado. Es un rastreador. El cártel la quería viva, o al menos, rastreada para encontrar el maletín. La serpiente no es un monstruo, es un buzón de la mafia, exclamó Elena, sintiendo el triunfo por la astucia de víbora, o por la suerte de la naturaleza. Pero la alegría duró poco. El equipo mercenario, ahora totalmente expuesto y furioso por el fracaso, estaba desembarcando. Hombres vestidos de negro con chalecos antibalas y fusiles se movían con una eficiencia militar hacia el almacén. El jefe de policía, al ver que los rastros del maletín y el testigo principal, víbora, seguían vivos, sacó su móvil. No puede haber testigos. Ninguno, dijo a uno de los hombres de traje. Hugo miró al río. Víbora se había ido, pero ahora el peligro era para él, para Ismael, para Elena. De pronto, un sargento de la Guardia Civil, un hombre honesto que había estado monitorizando la situación, se acercó a Elena con el maletín recuperado. Había escuchado demasiado. Doctora Cortés, yo me encargo de esto. Vaya al cuartel general y revele la verdad. Si me hundo con la ley, dijo el sargento. Justo en ese momento, el jefe de policía, con la furia de un hombre acorralado, desenfundó su arma y disparó al sargento por la espalda. El sargento cayó sobre el maletín, cubriéndolo con su cuerpo. Nadie habla. Nadie sale de aquí, gritó el jefe de policía, apuntando su arma a Elena y Hugo. El caos se había convertido en un enfrentamiento armado. El vínculo entre Hugo y víbora había salvado a la serpiente, pero había condenado a los humanos a convertirse en los próximos objetivos. El líder de los mercenarios, un hombre robusto con cicatrices en el rostro, se acercó al jefe de policía. La bestia ya es un daño colateral. Ahora, el resto. Necesitamos asegurar la mercancía. Elena, horrorizada, abrazó a Hugo. La serpiente había huido, pero el verdadero monstruo, la corrupción humana, estaba allí, sonriendo con el cañón de una pistola. La orden de abatir no era solo para el animal. El juego era real y la próxima bala era para ellos. El estampido del disparo resonó en el almacén como el eco de un juicio final. La figura del sargento, un hombre honesto que había intentado hacer lo correcto, cayó sobre el maletín metálico. La sangre se extendía rápidamente por el suelo de cemento, tiñendo el ambiente de una realidad brutal e ineludible. El jefe de policía, con el arma humeante, sonrió con una frialdad desquiciada. El mercenario líder, el hombre robusto y cicatrizado, asintió en aprobación silenciosa. El círculo de amenazas se cerró sobre Elena, Hugo e Ismael. El maletín, dijo el mercenario con una voz áspera, avanzando sobre el cuerpo del sargento. Entreguen la mercancía y, tal vez, la muerte sea más rápida. Elena se interpuso instintivamente entre el arma del policía y Hugo. No lo harás. Él es un menor, siseó Elena, sintiendo el pánico helado que le recorría la espalda. No me importa su edad. Es un testigo.
Y un testigo incómodo es un error, replicó el policía, apuntando. Hugo, con la adrenalina disparada por el horror, recordó la mirada de víbora y la promesa tácita de ayuda. No podía dejar que murieran por él o por el maletín. Tenía que ganar tiempo. El maletín es inútil, gritó Hugo, haciendo un movimiento brusco para desviar la atención hacia sí mismo. El animal ya se ha tragado los datos. Ya no sirve de nada. Era una mentira desesperada, pero la duda sembrada en los ojos del mercenario fue un triunfo inesperado. ¿De qué hablas, muchacho?, preguntó el mercenario, deteniéndose. Vi la radiografía. El animal tenía más cosas dentro, y no son el maletín. Lo que importa no es la caja, sino lo que la serpiente ha digerido. Ella es la prueba viviente. Si nos mata, nunca sabrán lo que pasó con los otros cargamentos. La estrategia funcionó. La amenaza de una investigación a largo plazo, de tener un testigo biológico flotando por el río, detuvo la masacre. El mercenario se giró hacia el jefe de policía. La bestia es prioritaria. Tráiganla de vuelta. Y viva. Mientras la atención de los criminales se desviaba hacia la huida de víbora, Elena vio su oportunidad. Tenía que exponer el contenido del maletín antes de que lo falsificaran o lo destruyeran. Se acercó al cuerpo del sargento y con un movimiento rápido, recuperó el maletín que había estado protegido por el sacrificio del hombre. Ismael, que había permanecido en silencio, se lanzó hacia un bidón de combustible. Con un grito, lo empujó hacia el jefe de policía, creando una barrera improvisada y dando tiempo a Elena para escapar por una puerta trasera. «Corre, Elena. Sálvate tú y al muchacho», gritó Ismael, enfrentándose al mercenario con un palo. Hugo no podía correr. Su conexión con víbora lo obligaba a más. Él y Elena se abrieron paso hacia la luz del día, dejando atrás el caos del almacén. Afuera, la zona seguía acordonada, pero la prensa había sido sobornada y dispersada. Elena encontró refugio en la pequeña furgoneta del equipo de biólogos, que aún tenía las llaves puestas. «Tenemos que abrir esto, Hugo». «Ahora», dijo Elena, con el maletín en sus manos. Con las herramientas de su kit de bióloga, Elena forzó los remaches corroídos por el agua salada. El momento fue tenso, el sonido del metal cediendo un eco amplificado por el miedo. Finalmente, el maletín se abrió. No había dinero. No había armas. Solo la verdad pura y codificada. El maletín contenía cientos de chips de memoria sellados al vacío, documentos codificados encriptados y una carpeta plastificada con fotografías de políticos, empresarios de alto nivel y nombres de buques. Eran archivos de una red de tráfico de personas, tráfico de especies raras, el eslabón perdido, de la tragedia del bebé y el macaco narigudo, y lavado de dinero. El sello del cártel no era una firma, era una estructura. La serpiente se había tragado la columna vertebral de una organización criminal internacional. Dios mío, Hugo. Esto es enorme. Esto llega hasta el gobierno. Elena tembló. Pero la alegría del triunfo se rompió cuando vieron una nota escrita a mano en la parte superior de la carpeta, escrita en español elegante, para el caso de hundimiento. Si se encuentra, que no se sepa nunca. En ese momento, la radio de la furgoneta de Elena, que estaba sintonizada con la frecuencia de la policía portuaria, crepitó. Atención a todas las unidades. Se solicita el abatimiento inmediato de un ofidio de gran tamaño, catalogado como altamente peligroso. Orden directa de la Comisaría Central. Caza autorizada. Repito, caza autorizada. La orden era clara, no querían a víbora viva, porque sabían que la criatura ya había entregado su evidencia al río y a los humanos. Y ahora, con el maletín abierto en sus manos, Elena y Hugo se habían convertido en los próximos objetivos. «Víbora», gritó Hugo. «La van a matar. Tenemos que irnos, Hugo. Y tú, Ismael, tienes que salir de ahí», dijo Elena, encendiendo el motor de la furgoneta. Ismael, mientras tanto, había logrado evadir la confrontación directa en el almacén. Saltó por una ventana lateral, ileso, con el corazón latiendo a toda prisa. Vio a Elena y Hugo huir en la furgoneta,
llevándose la evidencia. El mercenario líder, furioso por la pérdida del maletín y la fuga del testigo, se dirigió a sus hombres. El viejo y la niña ya no son el problema. El problema es la serpiente. Localicen a la bestia. Utilicen los drones térmicos. Y traigan el cuerpo. Necesito saber qué más se ha tragado. La serpiente es un cofre de pruebas. Mientras los mercenarios se preparaban para la caza, la noticia de la existencia de víboras se había filtrado. El jefe de policía, intentando controlar el daño y protegerse, había inventado una historia atroz. La anaconda gigante no solo había matado al sargento, un acto de heroísmo policial, según él, sino que también era el vehículo de una enfermedad tropical mortal. El pánico se extendía por Coria del Río. Víbora, mientras tanto, se deslizaba por el fondo del río, sintiéndose extrañamente renovada por la expulsión del maletín, pero aún debilitada por el frío. Sabía que la amenaza no había desaparecido. El ruido de los motores se había multiplicado, el olor a gasolina y a estrés humano era más intenso que nunca. Su cuerpo, diseñado para la constricción y la potencia, estaba ahora dedicado a la evasión. Se movía por instinto, buscando los canales más oscuros y profundos, evitando los pulsos del sonar que la rastreaban. Elena, conduciendo a toda velocidad hacia Sevilla, hizo una pausa en un puente. Sabía que no podía ir directamente a la Guardia Civil, el riesgo de que el cártel tuviera contactos en las altas esferas era real. Usó el móvil para enviar un archivo comprimido de los datos del maletín al contacto más seguro que tenía, una colega periodista de investigación en Madrid. Ya está. La verdad está ahí fuera. Ahora, tenemos que salvar al animal. Hugo se sentó, mirando el río turbio desde el puente. ¿Por qué?, preguntó Hugo. ¿Por qué se esforzó tanto para deshacerse del maletín? La naturaleza tiene sus propias leyes, Hugo. Ella sabía que eso la estaba matando. Fue un acto de supervivencia, no de heroísmo. Pero al hacerlo, se convirtió en una heroína involuntaria, respondió Elena, con los ojos fijos en el agua oscura. Justo en ese momento, una lancha rápida, negra y silenciosa, pasó bajo el puente. No llevaba luces, pero la silueta de los mercenarios a bordo era inconfundible. Estaban armados con fusiles de alta potencia y lanzadores de dardos. El instinto de Hugo se activó. Saltó de la furgoneta. «Están cerca. Están aquí», gritó, corriendo hacia la orilla. Los mercenarios vieron el movimiento. Dispararon una ráfaga de balas al agua, no para matar, sino para forzar a la serpiente a subir a la superficie. Elena corrió detrás de Hugo, gritando su nombre. En el río, Víbora sintió el impacto de las balas contra el agua, los pulsos de choque la golpearon en sus costados. El terror fue abrumador. Trató de sumergirse aún más, pero el frío la estaba paralizando. Hugo se arrodilló, arrojando piedras al agua en dirección opuesta a donde sabía que estaba Víbora. «Por aquí. Por aquí, bestias. Aquí está», gritó Hugo, atrayendo el fuego. El mercenario líder, al ver al joven, apuntó con su fusil a la cabeza de Hugo. «Acaben con el niño. Es una distracción». Hugo, con la cara bañada en barro y las lágrimas de la impotencia, gritó un último aviso desesperado al río, al mundo río que lo había acogido y lo había aterrorizado. «El frío. Busca el calor. El frío te matará». El mercenario apretó el gatillo. Elena se lanzó sobre Hugo, intentando protegerlo con su cuerpo. El disparo sonó, pero impactó en un tronco de madera a centímetros de Hugo, haciendo saltar astillas. Víbora, en su agonía, escuchó el ruido del disparo y el sonido agudo de la voz de Hugo, la única voz no amenazante. Su instinto la llevó a una dirección diferente. Se dirigió hacia la orilla, buscando refugio en la densa vegetación de la marisma. Los mercenarios la vieron. Lanzaron varios dardos tranquilizantes al agua. Uno de ellos alcanzó a Víbora en el costado. El efecto no fue inmediato, pero la serpiente sintió la droga penetrar en su sangre helada. Su natación se hizo errática. Luchó contra el veneno. El capítulo terminó con Víbora saliendo a la orilla,
temblando visiblemente, su cuerpo enorme convulsionando mientras la droga paralizante hacía efecto. Hugo y Elena, a salvo por poco, observaron con horror cómo la criatura se desplomaba en el barro, indefensa, a la merced de sus cazadores. El destino de Víbora estaba sellado, y ahora era un juego de tiempo. El dardo tranquilizante se sintió como una llamarada helada que se extendía desde su costado hasta el centro de su ser. Para Víbora, cuyo metabolismo ya luchaba por mantenerse activo contra las frías aguas del Guadalquivir, la droga fue un golpe de gracia. El mundo se convirtió en una mezcla de sensaciones dolorosas y borrosas. Estaba fuera del agua, tendida en la orilla cenagosa, pero su cuerpo no sentía alivio, solo un frío que perforaba sus escamas hasta los huesos. El aire de España, incluso bajo el sol incierto, era un insulto comparado con el abrazo húmedo de la selva. El gran obstáculo que la mataba no era el humano, sino la propia naturaleza de su exilio, la temperatura. El mundo sensorial de Víbora era ahora una sinfonía de amenaza. El olor a pólvora y sudor humano se intensificó, acercándose. El hedor químico del dardo, agrio y penetrante, se mezclaba con el olor a diésel de las lanchas. Podía percibir la vibración de los pasos pesados y coordinados de los mercenarios, una marcha rítmica que anunciaba su caza. Perspectiva de Víbora, su visión, normalmente aguda, era ahora borrosa, pero podía distinguir los pulsos de calor de los hombres que se acercaban. Sentía la debilidad extrema. Había utilizado su última reserva de energía para escapar del gancho y para expulsar el maletín. Ahora, solo la desesperación por sobrevivir la mantenía consciente. Los mercenarios, vestidos de negro y equipados con lanzadores de dardos y fusiles, se movieron con rapidez brutal. El líder, con un walkie-talkie en mano, gruñía órdenes. Aseguren el perímetro. No debe escapar. Y no la maten. Necesito ese estómago intacto. Los hombres intentaron inmovilizar el cuerpo gigantesco y tembloroso de Víbora. Utilizaron pértigas y lazos de Kevlar, pero el simple toque del metal frío y las cuerdas sobre su piel causó una agonía insoportable. Víbora se defendió con un último espasmo de fuerza. Escena de defensa: la anaconda giró su cola con la velocidad de un látigo, golpeando a uno de los mercenarios en el pecho. Luego, con un esfuerzo supremo, se lanzó hacia adelante, enrollándose en el motor fuera de borda de una de las lanchas cercanas. No era un ataque mortal, era una maniobra de distracción. La potencia de sus anillos musculares destrozó la carcasa del motor con un crujido de metal retorcido, inutilizando la embarcación. El acto le costó caro. Los otros mercenarios respondieron con ráfagas de balas de goma y más dardos aturdidores. Víbora, herida por la fuerza y golpeada por las balas de goma, se sintió obligada a regresar a su único santuario, el agua. Se deslizó de nuevo al río, arrastrando su cuerpo debilitado hacia un pequeño afluente fangoso, un canal que Ismael conocía como la palma de su mano. Mientras tanto, Hugo y Elena, tras escapar por poco de la furgoneta, se reunieron con Ismael, que se había escondido en un depósito de redes. El anciano había escuchado las órdenes por la radio de la policía local, confirmando la traición. Quieren el cuerpo. Vivo o muerto. Y quieren silenciarnos, dijo Elena, sujetando con fuerza la carpeta con los datos del cártel. Ella se fue río abajo, por el caño del Lobo. Es el camino más lento y fangoso, pero el más seguro. La marea baja está por llegar, dijo Ismael, su conocimiento del río ahora su única arma. Pero el frío, si se queda ahí, con el dardo en la sangre, morirá de hipotermia antes de que la encuentren. Su metabolismo ya está al límite, dijo Elena, el rostro de desesperación. Hugo miró el río turbio. Sabía que su conexión con Víbora era su única ventaja. Yo iré por el afluente. Sé dónde se esconde. Necesita calor. No puedo cargarla, pero puedo guiarla. Es una locura, Hugo. ¿Te matarán?, protestó Ismael. Si no voy, la matan de todos modos. Y si la matan, el sacrificio del sargento y todo lo que hemos arriesgado no servirá de nada, replicó Hugo, con una madurez que sorprendió a su abuelo. Elena, con un sentimiento de derrota y esperanza a partes iguales, le entregó una manta térmica de emergencia y un pequeño kit de supervivencia. Sé cauteloso.
Yo y tu abuelo usaremos la barca por el canal principal para distraerlos. Usaremos el conocimiento del río para protegerla. La misión de Hugo era la más peligrosa, encontrar a la serpiente herida y sedada, y convencerla de moverse, arriesgando su vida en el proceso. Hugo se internó en el caño del lobo. La vegetación era densa, el fango espeso. El olor a cieno podrido y la neblina cubrían el lugar, proporcionando un excelente camuflaje. El sonido del helicóptero se había alejado, pero el ruido de las lanchas mercenarias era constante, un tamborileo amenazante en el agua. Perspectiva de Hugo, se movía sintiendo el pulso del río. Había crecido en estas aguas, conocía los remolinos y los huecos. Siguió el rastro de la serpiente, una zanja profunda en el barro y trozos de vegetación aplastada. A medida que se adentraba, el rastro se hacía más lento, más errático. La droga estaba haciendo su efecto. Víbora estaba acorralada en un tramo estrecho. El dolor era ahora una punzada constante. El frío era una parálisis lenta. Sentía su propia vida deslizarse. Intentó un último acto de camuflaje, enterrando su cabeza en el fango, buscando un refugio que nunca llegaba. Fue entonces cuando la lancha de los mercenarios se acercó peligrosamente al afluente. El líder no quería perder tiempo. Usen las cargas de aturdimiento. Saquen a la bestia a la superficie, ordenó el mercenario. 2 pequeñas cargas explosivas, diseñadas para aturdir a la fauna acuática, detonaron bajo el agua. Las ondas de choque golpearon a Víbora con una fuerza brutal. Su cuerpo tembló incontrolablemente. El aturdimiento la dejó momentáneamente indefensa, siseando un dolor silencioso que solo ella podía escuchar. El agua se agitó. Hugo, escondido tras un grupo de cañas, sintió el impacto del estallido en su propio pecho. Vio a Víbora. Estaba saliendo a la superficie, incapaz de controlar su flotabilidad, con su cabeza asomando y sus ojos velados. El dardo tranquilizante aún estaba incrustado en su flanco. La sangre oscura y viscosa, ralentizada por el frío, goteaba lentamente. Ahí está. Fuego de contención. Gritó un mercenario, disparando una ráfaga de balas de goma. Hugo no podía dejarla morir. Salió de su escondite, exponiéndose al fuego, y corrió hacia la orilla. Víbora. Soy yo. Tienes que moverte. Gritó Hugo, ignorando el peligro. El mercenario líder se giró hacia Hugo. Alto. El mocoso. Atrápenlo vivo. Mientras los mercenarios se distraían con Hugo, Elena e Ismael, en la lancha principal, encendieron el motor a máxima potencia y se dirigieron directamente a las lanchas de los mercenarios, haciendo un ruido ensordecedor. La maniobra causó caos y una ola gigante, forzando a los mercenarios a asegurar sus propias embarcaciones. Esa breve distracción fue todo lo que Hugo necesitó. Llegó hasta la orilla. Víbora estaba semienterrada, con el cuerpo convulsionando por el frío y la droga. Hugo se acercó a la cabeza de la anaconda. Se agachó, sintiendo el aliento pesado y frío del animal. Le habló en español, con voz firme. Tienes que moverte. Ahora. O el frío te matará. Busca calor. Tienes que llegar al refugio. Tienes que vivir. El ojo de Víbora, nublado y dolorido, se fijó en el rostro de Hugo. Ella sintió el calor de su cuerpo. Intentó responder, pero solo un siseo bajo y tembloroso salió de su garganta. Hugo, con lágrimas de desesperación, vio el rastro de sangre oscura que salía lentamente de la nariz de la serpiente. No era solo el frío, la droga y el trauma estaban dañando sus órganos internos. Está muriendo, murmuró Hugo, sintiendo la verdad con una certeza desgarradora. En un acto final de desesperación, Hugo usó la red de nylon de su abuelo. La extendió sobre la cabeza de Víbora y, con todas sus fuerzas, la arrastró un par de metros hasta un montículo de barro más alto, un lugar donde el sol golpeaba más fuerte. Los mercenarios, furiosos, apuntaron sus armas contra el joven y la serpiente. «Quieto. ¿O disparamos?» Hugo se quedó quieto, abrazando la cabeza de Víbora, usando su propio cuerpo, su calor, como un último escudo. La serpiente, a pesar del dolor, no intentó dañarlo.
En ese momento, en la orilla del río Español, el depredador y el humano compartían un destino. El capítulo culminó con Hugo y Víbora acorralados, la serpiente moribunda en el barro, mientras los mercenarios se acercaban, listos para asegurar la mercancía a punta de fusil. La vida de la serpiente, y la verdad que guardaba, dependían de un milagro, un refugio que solo existía en la mente de Ismael. El tiempo se congeló. Hugo se quedó arrodillado junto al cuerpo inmenso y semi-paralizado de Víbora, que siseaba un dolor profundo y gutural. Las siluetas negras de los mercenarios avanzaban por el fango, sus armas apuntando. «Quieto, muchacho. Aléjate del animal. Esta es la orden final», rugió el líder de los mercenarios, la voz distorsionada por la rabia. Hugo cerró los ojos y abrazó la cabeza fría de la anaconda. Se preparó para la bala. En ese instante de terror absoluto, un sonido ensordecedor provino del río. No era la lancha de Elena e Ismael, que seguía actuando como distracción. Era el sonido unánime de las campanas de la iglesia de Coria del Río, replicado por las sirenas de los barcos de pesca. Ismael, utilizando su antiguo radioteléfono y el código de emergencia de la cofradía de pescadores, había convocado a la tribu. Los pescadores, aquellos que habían temido a la serpiente, ahora entendían la verdad gracias a los susurros de Ismael y la noticia de que el jefe de policía había disparado al sargento. El monstruo estaba muriendo por proteger el río de un mal mucho mayor, el crimen. La orilla se llenó de vida. Ancianos con linternas, mujeres con cacerolas, jóvenes con palos y redes. No eran un ejército, sino una pared de humanidad furiosa. Fuera de nuestro río, forasteros. No más muertes. Gritó un pescador con la voz ronca. El caos de la multitud obligó a los mercenarios a detener su avance. El líder, viendo que la situación pasaba de una operación quirúrgica a un motín comunitario, maldijo. Maldita sea. Retirada táctica. Perdamos a este gentío. La distracción le dio a Hugo y Elena el tiempo necesario. Elena, que había regresado corriendo, se arrodilló junto a Hugo. El dardo la está matando. Necesita calor y antibióticos. Ahora. No podemos ir a una clínica. Nos rastrearán, dijo Elena, su mente científica funcionando a pesar del pánico. Ismael, abriéndose paso entre la multitud, miró el cuerpo colosal de la serpiente, luego miró a Hugo y a Elena. Mi padre tenía una propiedad abandonada, cerca de las marismas. Una vieja estufa de secado de tabaco. Es hermética y tiene un generador que puedo encender. Es el único lugar lo suficientemente cálido y aislado. Pero está a 2 kilómetros. La tarea era impensable, mover 7 metros de músculo inconsciente, que pesaba cientos de kilos, a través del fango. Triunfo inesperado de la empatía. El grupo de pescadores, con la furia del miedo transformada en acción protectora, se acercó. Habían odiado a la serpiente, pero odiaban más la injusticia. Vamos a mover a esa criatura. Por el sargento. Gritó uno de ellos. El equipo improvisado trabajó con una coordinación y un respeto que emocionó a Hugo. Utilizaron lona, poleas de barco y viejas mantas para improvisar una camilla gigantesca. El cuerpo de Víbora era pesado, frío, y su sola presencia infundía miedo, pero la necesidad era mayor que el terror. Escena emocional. Bajo la luz de las linternas y el coro de voces en español y dialecto andaluz, la comunidad transportó a la anaconda. Era una peregrinación silenciosa y ardua a través del fango, el sacrificio de una comunidad para salvar a su monstruo. Hugo caminaba junto a la cabeza de Víbora, hablándole constantemente, como si pudiera infundirle vida solo con su voz. Aguanta, Víbora. Ya casi llegamos. El calor está cerca. Finalmente, llegaron a la propiedad de Ismael. Una estructura de ladrillo y barro, camuflada por la maleza, con una antigua estufa industrial para secar. Era el santuario de barro. Una vez dentro, el equipo encendió el generador. El calor del viejo horno industrial comenzó a calentar rápidamente la cámara de secado. Era un calor sofocante, húmedo, el paraíso que el cuerpo de Víbora había estado buscando desesperadamente. El cambio en la anaconda fue sutil, pero inmediato.
al sentir el calor envolvente, sus temblores disminuyeron. Sus respiraciones se hicieron menos erráticas. Elena, actuando ahora como veterinaria de vida silvestre clandestina, trabajó febrilmente. Limpió el sitio del dardo, inyectó antibióticos de amplio espectro para combatir la infección causada por el dardo y la toxicidad del maletín. La hipotermia es lo peor, murmuró Elena, colocando almohadillas térmicas improvisadas a lo largo del cuerpo de Víbora. El calor la ayudará a metabolizar la droga y a luchar contra la infección. Pero está muy débil. Mientras trataba al animal, Elena observó los ojos de Víbora. Había una inteligencia, una calma, que la conmovió. El animal era hermoso y aterrador. Diálogo auténtico. Hugo se acercó a Elena mientras ella medía la temperatura corporal de la serpiente. ¿Cree que lo logre?, preguntó Hugo. Elena suspiró, agotada, pero con una luz de esperanza en sus ojos grises. Mira su corazón. El ritmo es lento, pero constante. Ha luchado para llegar aquí, Hugo. Y míranos. Todos nosotros. Un equipo de rescate clandestino para una anaconda gigante. Esto nunca se ha visto. Elena se sentó en el suelo, apoyando su espalda contra la pared de ladrillo. Ella no es el mal que pensamos, Hugo. Es una víctima. Es el resultado de la ambición humana. Ella no es culpable de haberse tragado la prueba de un crimen. Ella es la única testigo que no pueden sobornar ni manipular. Y por eso quieren matarla. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó Hugo. Protegerla. E informar. Mi colega en Madrid ya tiene los archivos codificados del maletín. La prensa de investigación actuará pronto. Pero hasta entonces, este es nuestro búnker. Y Víbora es nuestro rehén más valioso. Mientras la temperatura en el santuario aumentaba, la serpiente se movía ligeramente. Era una contracción, no un ataque. Una leve muestra de agradecimiento o, al menos, de aceptación de que el calor era un regalo. Ismael, que había estado vigilando fuera, entró en el refugio. Estaba preocupado. Los mercenarios han puesto lanchas a patrullar el río. Están buscando calor. Están usando algo, un radar térmico. Si nos detectan, nos quemarán. La noticia era un golpe. El calor era la cura de Víbora, pero también su sentencia de muerte si era detectado. El equipo se apresuró a camuflar el exterior, cubriendo las rendijas y la chimenea con barro y vegetación para ocultar el calor que emanaba. La estufa industrial, aunque obsoleta, era un faro para sus enemigos. Horas después, al anochecer, la situación era crítica. Víbora había recuperado un ligero tono muscular. Su respiración era más pausada. Estaba mejorando, pero aún no estaba lista para huir. Hugo se sentó cerca de su cabeza, leyendo un libro en voz baja, convencido de que la vibración de su voz la tranquilizaba. Elena estaba terminando de enviar un último informe de la situación a su colega, añadiendo un detalle crucial, la ubicación exacta de los archivos encriptados del maletín, por si algo les pasaba. Ya casi lo tenemos. Necesitamos una noche más, susurró Elena. De repente, Ismael, que había salido a vigilar, entró corriendo. Su rostro estaba desencajado. Viene algo grande. El ruido es diferente. Es un helicóptero de gran calibre. Y están volando bajo. El temblor en el suelo se hizo inconfundible. Un helicóptero, equipado con un potente escáner térmico de alta resolución, se dirigía directamente a su ubicación. Habían rastreado el patrón de calor de la estufa, a pesar del camuflaje. Elena intentó encender la radio, pero solo recibió estática. Nos han bloqueado las comunicaciones. Saben que estamos aquí. El sonido del helicóptero se acercaba, ensordecedor. El haz de luz de un potente foco penetró la vegetación, barriendo el exterior del refugio. El pánico se apoderó de Elena. Si el helicóptero se posaba, bombardearían el lugar sin preguntar. No podían mover a Víbora. Tenemos que apagar el calor. Ahora. Gritó Elena. Hugo corrió al generador, pero era demasiado tarde. El helicóptero se cernía justo sobre ellos,
el ruido de las aspas cortando el aire con violencia. Víbora, completamente despierta por el ruido infernal, levantó su cabeza. Su cuerpo, aunque aún debilitado, estaba listo para la defensa. El capítulo terminó con el sonido de la comunicación de Helena siendo cortada abruptamente. En la oscuridad y el calor sofocante del santuario, se escuchó un ruido terrible, el sonido de vehículos pesados, no aéreos, sino terrestres, acercándose a la propiedad de Ismael. El helicóptero era solo el señuelo. «Vienen por nosotros. Y vienen en persona», dijo Ismael, su voz un susurro de muerte. El santuario de barro se había convertido en una trampa mortal. La serpiente, ahora casi curada, tendría que defender a sus salvadores. El enfrentamiento final era inminente. El rugido del helicóptero se mezcló con el traqueteo sordo de los neumáticos de vehículos pesados deteniéndose bruscamente. Ya no era una cacería silenciosa, era un asalto coordinado. El santuario de barro estaba sitiado. Ismael corrió hacia la puerta, echando el cerrojo de hierro. Su rostro era una máscara de desafío. «Helena. Hugo. Detrás de la estufa. Manténganse con ella», ordenó Ismael. «Abuelo, no. Son demasiados», gritó Hugo, pero Ismael ya estaba afuera, lanzando una señal codificada de linterna a la oscuridad. El anciano no estaba solo. Los pescadores, aquellos que habían ayudado a transportar a Víbora, habían anticipado la venganza. Armados con palos, herramientas de pesca y el conocimiento íntimo de la marisma, se habían posicionado en la maleza. Su objetivo no era luchar, sino crear una distracción caótica. La primera ola de mercenarios, liderada por el hombre cicatrizado, se encontró con una resistencia inesperada. Redes de pesca de alta resistencia se lanzaron sobre ellos desde la oscuridad, enredando sus pies. Los pescadores, moviéndose como fantasmas en su propio territorio, gritaban y golpeaban los vehículos, desviando el enfoque del santuario. Era una guerrilla fluvial improvisada, el último acto de valentía de la comunidad de Coria. Dentro de la estufa, el ambiente era insoportablemente caluroso y denso. Helena sostenía un botiquín, lista para un último intento de sedación o para defenderse. Hugo se arrodilló junto a Víbora, que ahora estaba completamente despierta y tensa. La serpiente sintió las vibraciones del suelo, el estruendo de los disparos de goma y los gritos de la gente. Su mente, liberada de la droga y avivada por el calor, estaba clara. Había una amenaza inminente y su instinto de supervivencia se había transformado en un instinto de defensa territorial. Este era su santuario, estas personas eran los que la habían salvado del frío. Víbora elevó su cabeza, su cuello hinchándose. Por primera vez en la historia, estaba lista para luchar, no por la comida, sino por la protección. «Víbora, tienes que irte. Tienen que verte fuera», suplicó Hugo, acariciando su rostro, sabiendo que si se quedaban, morirían. El líder mercenario, sorteando a los pescadores con brutalidad, llegó a la puerta del santuario. La cerradura de hierro no resistió el impacto de su fusil de asalto. La puerta se abrió de golpe, revelando la escena, el calor sofocante, el olor a tierra caliente, y la silueta colosal de la anaconda. «Ahí está. La puta mercancía», siseó el líder, apuntando el fusil a la cabeza de Víbora. «No. Es una criatura protegida. Es evidencia», gritó Helena, interponiéndose. El líder mercenario la ignoró. «El cártel dice que el maletín es una falsificación. Quieren la prueba definitiva. Quieren lo que queda en su estómago. Es hora de abrir la caja fuerte». Hugo, con una valentía nacida de la desesperación, se lanzó contra el mercenario. «El maletín está en Madrid, estúpido. Y si la matas, te lo llevas al infierno». El mercenario lo empujó con fuerza, estrellándolo contra el muro de ladrillos. Pero la distracción fue suficiente. El triunfo inesperado, Víbora atacó. No se lanzó a morder, ni a constreñir para matar. Con un movimiento explosivo de su cabeza y cuello, se interpuso entre los humanos y el mercenario. Luego, con una velocidad aterradora para su tamaño, Víbora se enroscó en el centro de la estufa, formando una pared masiva de músculo escamado.
era el escudo de escamas. La anaconda, utilizando su cuerpo como un arma defensiva, no permitió que nadie se acercara a Elena y Hugo, que quedaron atrapados en la cavidad interior de la estufa. El mercenario, furioso por ser detenido por el animal, disparó un dardo tranquilizante directo al cuerpo de Víbora. El dardo se hundió en el lomo de la serpiente, pero el calor había acelerado su metabolismo. Los efectos fueron más lentos. El fuego se abrió. Los otros mercenarios que habían entrado al santuario comenzaron a disparar balas de goma y a lanzar gases lacrimógenos. El caos era total. Hugo y Elena tosían, aturdidos. Víbora sintió el ardor del dardo, el shock de los impactos de las balas de goma. Pero en lugar de huir, canalizó su fuerza. Con una contracción final y titánica, la serpiente se movió. Acto de inteligencia y sacrificio, Víbora se centró en la estructura de calefacción de la estufa. Sus músculos se tensaron con una potencia inimaginable alrededor de las tuberías y la caldera. Con un crujido metálico ensordecedor, la anaconda destrozó la tubería principal de vapor. El vapor supercaliente se liberó con un rugido. El santuario se llenó instantáneamente de una niebla cegadora y escaldante. La descripción sensorial era la de un infierno blanco, el olor a hierro quemado y vapor, el sonido ensordecedor de la presión liberada. La niebla envolvió a todos. Los mercenarios, que no podían ver ni respirar, gritaron y tosieron. El líder disparó al azar en el vapor. Acaben con ella. A ciegas. Fuego al calor. En medio del caos sensorial, Elena tomó a Hugo y lo arrastró hacia el único hueco en la pared, un respiradero de ventilación que Ismael había señalado antes. Ahora, Hugo. Por ahí. Tienes que llegar a la orilla y esperar. Hugo se negó. Quería ayudar a Víbora. Ella lo hizo por nosotros. La van a matar. Ella es la única que puede escapar. Su piel la protege. Nosotros no. Gritó Elena, empujándolo a través del estrecho hueco. Mientras Hugo se arrastraba, vio por última vez a la anaconda. Víbora, aprovechando el vapor para camuflarse, se desenrolló y se movió con un propósito letal. Se dirigió directamente al líder mercenario. El líder, medio ciego por el vapor, sintió una presión colosal en la pierna. Víbora, con un ataque de constricción parcial, no buscaba romper el hueso, sino paralizar. El mercenario gritó de dolor y furia. En un acto de reflejo, disparó su fusil a la sombra que lo envolvía, acertando a la pared de ladrillo. El impacto fue tan fuerte que el muro cedió. Clímax del sacrificio, el impacto del disparo del mercenario, al romper el muro, abrió un agujero en el techo de barro. Víbora, sintiendo la repentina corriente de aire fresco y la salida, liberó al líder mercenario, que se desplomó con la pierna rota, y se dirigió hacia la abertura. La serpiente se deslizó hacia la noche, usando la brecha creada por el disparo. El último sonido que Hugo escuchó antes de salir completamente de la estufa fue el grito de dolor del líder, seguido de un siseo de triunfo y un golpe sordo. Cuando Hugo salió del refugio, cubierto de barro y vapor, vio una escena que lo dejó sin aliento. Víbora, con una fuerza de voluntad hercúlea, estaba arrastrando al líder mercenario, inmovilizado y aterrorizado, a través del agujero en el muro y hacia el río. El animal no lo había matado, lo había capturado como rehén. Abuelo. Elena. Ella se lo lleva. Gritó Hugo. Los mercenarios restantes, al ver a su líder secuestrado por la criatura que creían moribunda, entraron en pánico. Víbora, con su cuerpo poderoso, se arrastró por el suelo hacia la orilla, llevando consigo al hombre como un trofeo y un escudo. El líder gritaba de terror, su voz ahogándose en el fango y las escamas. Hugo corrió hacia la orilla, viendo la silueta masiva de Víbora deslizarse hacia el agua turbia. La última imagen que tuvo fue la de la anaconda entrando al frío río, llevando al hombre como un ancla pesada, desapareciendo silenciosamente en la neblina del amanecer. El santuario se había salvado. Los mercenarios estaban desorganizados. Pero Víbora se había ido, llevando consigo el último testigo humano de su venganza. El destino del hombre y el de la serpiente quedaron sellados en la oscuridad del Guadalquivir. ¿Había matado Víbora a su captor? ¿O había encontrado un nuevo refugio?
El secreto yacía en las aguas frías. El amanecer llegó al río Guadalquivir con una calma antinatural, como si la noche de violencia en el santuario de barro hubiera sido un sueño febril. El helicóptero se había retirado, los mercenarios habían huido en desorden, dejando atrás vehículos dañados y un rastro de terror. La comunidad de pescadores, herida pero triunfante, se reagrupó. Hugo, Elena e Ismael emergieron del santuario. El almacén estaba destrozado, el vapor se disipaba lentamente. La única evidencia del último acto de víbora era el fango removido y el hedor a sudor, sangre y ozono. A unos 300 metros río abajo, un pescador encontró al líder mercenario. Estaba vivo, pero en un estado de shock brutal, su pierna rota y su cuerpo cubierto de hematomas masivos. La constricción de víbora había sido calculada, suficiente para inmovilizar, insuficiente para matar. La serpiente no era un asesino sin sentido, era una estratega. Había utilizado al hombre como garantía de su fuga. La presencia del mercenario herido y el desorden en el almacén fueron la prueba que la policía honesta y la prensa de investigación en Madrid necesitaban. El sargento caído fue vengado. Con los datos codificados del maletín ya en manos seguras, la red de tráfico y corrupción expuesta por víbora comenzó a desmoronarse. Políticos y empresarios de alto nivel fueron detenidos. El jefe de policía de Coria fue encontrado intentando huir y arrestado. El monstruo del río había hecho justicia. Pero la gran pregunta flotaba en el aire: ¿qué había sido de víbora? El río fue dragado y rastreado exhaustivamente, pero la serpiente gigante había desaparecido sin dejar rastro. La conclusión oficial fue que la anaconda, debilitada por el frío y la herida del dardo, había sucumbido a la hipotermia y había sido arrastrada por la corriente hacia el Atlántico, un final trágico para una especie fuera de lugar. Elena, sin embargo, no creía en ese final. Ella estaba obsesionada con el misterio del maletín y los restos óseos. Regresó al laboratorio y realizó un análisis molecular completo de los diminutos fragmentos óseos extraídos del estómago de víbora. La verdad que desenterró fue aún más impactante que el descubrimiento original. El desarrollo sorprendente. Elena se sentó en el laboratorio improvisado, mirando el informe del ADN. Con una sensación de alivio y una tristeza renovada, llamó a Hugo. «Ven, tengo que mostrarte algo». Hugo llegó. Elena señaló la pantalla. Los huesos no eran de un bebé humano, Hugo. Lo lamento. Pero no lo eran. Hugo sintió un torrente de emociones. Pero la radiografía. La morfología era similar a la de un recién nacido, sí. Pero la densidad molecular, el ADN, era de un macaco narigudo. Un animal rarísimo, en peligro de extinción en Borneo. Un bebé macaco. El descubrimiento era la última pieza del rompecabezas. El cártel no solo traficaba con armas y personas, sino también con especies exóticas. El maletín, los chips, la muñeca y el macaco narigudo eran parte de un cargamento. Los restos humanos, si lo sabía, habían sido digeridos por completo antes de que víbora llegara a España. La serpiente, en su desesperación, había engullido el bulto desechado del contrabando, convirtiéndose en el testigo de un tráfico de alto valor y un ecocidio. La muñeca con el agujero de bala era la clave final. El macaco había sido abatido a tiros y arrojado con la muñeca como peso o burla, justo antes de que víbora lo engullera. La serpiente no se había tragado un niño, se había tragado la evidencia de un crimen contra la naturaleza. Ella solo quería sobrevivir, Hugo. Y al hacerlo, expuso una verdad que nadie quería ver, dijo Elena. El sacrificio de víbora y la valentía de la comunidad se convirtieron en un catalizador. El escándalo forzó al gobierno a revisar las leyes de protección de la vida silvestre y a intensificar la lucha contra el tráfico en el estrecho de Gibraltar. El río Guadalquivir se convirtió en un símbolo nacional de vigilancia y resistencia. Escena emocional / diagonal epílogo, 6 meses después. Pasaron 6 meses. La vida regresó a Coria del Río, más tranquila, pero cambiada. Hugo se había matriculado en Sevilla, pero regresaba cada fin de semana. Elena había conseguido fondos para establecer un centro de rehabilitación de especies exóticas incautadas. Ismael, honrado como un héroe local, seguía pescando. El río estaba más limpio.
Los pescadores, en un acto simbólico, se habían organizado para recoger la basura, una señal de respeto por el fantasma que los había salvado. Una tarde de invierno, una tarde fría y brumosa, Ismael estaba solo, pescando en un canal olvidado y poco profundo, el mismo caño del lobo donde Hugo había encontrado a Víbora la primera vez. El silencio era total, roto solo por el suave chapoteo del agua contra su barca. De repente, sintió una vibración peculiar. No era el tirón de un pez grande. Era una presión suave y familiar contra el casco de madera, una vibración rítmica, más cálida que el agua circundante. Ismael dejó su caña. Miró hacia abajo. En las aguas turbias, camuflada por el barro y las algas, vio una forma oscura y masiva. La anaconda. Víbora estaba viva. Su cuerpo era más pálido, más delgado, una adaptación forzada al entorno más frío, pero inconfundible. Había encontrado un sistema de canales subterráneos de agua caliente de una antigua fábrica, un nicho termal donde podía sobrevivir durante los meses fríos. Ella había vuelto a su santuario. Pero no estaba sola. Ismael entrecerró los ojos y se inclinó. En una pequeña bolsa de sedimento calentado por el agua termal, rodeando su cuerpo en un acto de protección, había una ninada de huevos, puestos en una pequeña cavidad. Eran de un blanco sucio y cubiertos de fango, pero vibraban con vida. Víbora no solo había sobrevivido, había logrado adaptarse y reproducirse. Ismael entendió. La masa pulsante que Elena había visto en la radiografía, el objeto que entraba, no era un objeto de contrabando, era el desarrollo incipiente de sus propios huevos. Su instinto de protección no era solo por sí misma, sino por la vida que llevaba dentro. Había forzado la expulsión del maletín y arriesgado su vida para llegar a un lugar cálido, no para curarse de una enfermedad, sino para dar a luz. La anaconda miró a Ismael, su ojo enorme y tranquilo. No había miedo ni agresión. Solo un reconocimiento silencioso. Ismael, el anciano escéptico y cascarrabias, sintió la inmensidad del momento. La criatura no era un monstruo. Era una madre. Una superviviente, guardiana de un nuevo ecosistema y testigo silencioso de la verdad. La vida en el río tenía que continuar. Y para que continuara, este secreto debía permanecer oculto. Ismael tomó su caña y comenzó a pescar de nuevo. Tarareó una vieja nana gitana, una melodía suave y arrulladora. Miró al sol poniente. Susurró, y su voz fue un juramento al río y al secreto que ahora compartían. Descansa en paz, corazón de 7 metros. Por ahora. No se lo contaría a Hugo. No se lo contaría a Elena. La verdad de Víbora ya había salvado al río y a su gente. Su existencia continua, silenciosa y secreta, era su legado más profundo. El libro termina con el sutil movimiento del agua. Los filotes nacerán. El mundo río continuará. El secreto del corazón de 7 metros estaba seguro, bajo la superficie turbia del río español.